Buenas tardes, querido Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 28 de noviembre, ya acercándonos precipitadamente a fin de año. Desde Radio Portales en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl online, Reinaldo Reini, que les habla, junto a Marisol Ortiz, que ya está de regreso de su viaje por Colombia, y Giancarlo Arballelata, le damos la más cordial bienvenida. También nuestros saludos, como siempre, a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Claudio Alvarado y Marcos Leblanc, que hace posible salir al aire y también estar en YouTube. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estuvo tu viaje? Maravilloso, espectacular. Yo recomiendo visitar Colombia con una buena agencia de turismo porque hay que ir resguardada en algunas cosas, pero sí, yo viajé con Impulse Travel, paso el dato, y la verdad de las cosas es que estupendo, muy bonito la ruta de García Márquez. Que bueno, Ahí el estuve en el Macondo. próximo jueves vamos a conversar sobre turismo En internacional Colombia. también y nacional. Giancarlo, ¿qué tal? Gusto de Bien, verte bien. con Sí, tu ya papelito como corresponde. estamos casi ya después del tratamiento ya mucho más repuesto, así que no, feliz de estar en un nuevo capítulo más, conversando aquí en el Vamos Somos Chilenos, como todos los jueves, así que súper interesante con los temas y con nuestro invitado que nos va a acompañar el día de hoy. Así que bueno, nuestro invitado, don Fernando Wilson, destacado profesor y amigo de Vamos Somos Chilenos. Muchas gracias, Fernando, por estar nuevamente con nosotros y seguramente nos va a dar alguna primicia o aclarar un poco lo que está aconteciendo en el panorama internacional, pero también en lo regional, porque hemos visto en varios análisis luego, antes y después de esta segunda vuelta de gobernadores regionales. Así que bienvenido, Fernando. Por favor, muchas gracias por la invitación y bueno, a la disposición de ustedes. Oye, bueno, un rápido repaso de los titulares internacionales. ¿Qué cosa nos ha llamado la atención? La escalada en la tensión del conflicto Ucrania-Rusia con el empleo de misiles balísticos norteamericanos que han sido respondidos. Hay varios países europeos que ya han sacado instructivos, ¿no es cierto?, para sus habitantes para resguardarse de las amenazas que ha hecho Putin en caso de que esto siga escalando. Hay varios países ya que están alistando búnkeres de protección de personal. Ojalá que eso pueda tranquilizarse, pero no es una situación fácil. Por otra parte, en el Medio Oriente, el alto al fuego por 60 días que habría acordado ya Israel con Hezbollah o con el Líbano, pero la verdad que Hezbollah es quien tiene la palabra ahí. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Y bueno, algo que nos toca a nosotros es la no asistencia de Argentina a través de su canciller o ministro de Relaciones Exteriores y el presidente a la invitación que hizo el Papa Francisco por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad de Chile con Argentina. Acordarse que estuvimos al borde, a minutos de una guerra que habría sido realmente de dimensiones incalculables lo que podría haber pasado. Así que ahí hubo hay un incidente también que conveniente tener presente. Y una noticia que llama la atención, Walmart se sumó a otras empresas norteamericanas a la suspensión de todos sus programas WOC. Así que eso es una buena noticia, creo yo, de lo que está pasando y cómo el péndulo está volviendo a ir al centro. Y en lo nacional, bueno, el caso Monsalve, que no lo vamos a tratar acá, sigue dando que hablar, el gobierno todavía no logra zafar, y mientras más se habla, más se complica. Si quien explica, se complica. Y parece que hay demasiadas inconsistencias. Y por otra parte, también llama la atención la renuncia de la abogada Horvitz como a la defensa del señor Monsalve, detenido hoy día en prisión preventiva, que se ratificó la prisión preventiva en el penal de Capitán Llaver. También resuena con mucha bulla y desgraciadamente en los medios internacionales a Chile se le reconoce en este minuto por estos denuncias de casos de agresión sexual, acoso sexual, y bueno, y ahora le tocó a nuestro presidente, pero lo que ha llamado la atención aquí es cómo el gobierno se enteró
de esto que está en la custodia del Ministerio Público, que había una acusación y la vocera de gobierno se disparó en los pies al decir que ellos se dedicaban a pesquisar acusaciones. ¿Habrá una policía secreta paralela que pesquisa esto? Creo que ahí hay muchas interrogantes abiertas. Y bueno, y siguen los análisis de la segunda vuelta, como alguien decía, me parece que tú, Fernando, señalabas que era Genaro Arragal de la frase que dice que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. ¿M? Bueno, siguen los Exacto. análisis y algunos que se sentían ganadores en esta segunda vuelta se han dado cuenta que en realidad no son tan ganadores, y los perdedores que también ganaron un poco más de lo que se piensa. Y en lo regional, bueno, el señor Mundaca sigue como gobernador regional, fue recibido en La Moneda por su excelencia, el presidente de la República, y eh, me imagino que habrán hablado de la reconstrucción y una serie de cosas, sobre todo la bandera de lucha que tiene el señor Mundaca, que es la reconstrucción, la descentralización, etc. También los cores electos en esta región, en nuestra región, le han rayado la cancha ya al gobierno regional que van a hacer una oposición constructiva y van a fiscalizar para que no ocurran las asignaciones a ONG, fundaciones, etcétera, truchas, que hoy día eso está en proceso. Bueno, además hay varios gobernadores a lo largo de Chile y alcaldes también que están procesados en estos minutos por temas fundación. El señor Char señaló que no asistirá a la entrega de la alcaldía en Valparaíso, por lo tanto, Camila Nieto va a asumir sola el próximo 6 de diciembre. Fueron formalizados también 42 criminales de una banda internacional que operaban en la región. Ese es un buen golpe a estas bandas internacionales, al crimen organizado. Y lo lamentable es que en el área de San Felipe, 4 carabineros de los S7, que precisamente son los que tienen que trabajar en el ámbito de las drogas y todo este tipo de delitos, eh, fueron formalizados y están en prisión preventiva por estar coludidos con el tráfico de drogas. Y bueno, y partió la campaña también para nombrar candidatos a parlamentarios. Bueno, varios son los que se están candidateando solos, otros ya empezaron por los partidos. Se señaló ahí que don Francisco Rego, el gobernador que perdió en la segunda vuelta en Santiago, estaría senador probablemente por Valparaíso. Y ahí es cuando uno se pregunta, casi todas las experiencias cuando han colocado candidatos impuestos por Santiago, algún cargo senatorial, municipal o diputación, la verdad que le va mal. Y creo que Santiago todavía no se da cuenta de eso y eso abarca todos los colores políticos. Así que, bueno, hay hartas cosas para conversar. Y Fernando, ¿qué nos puedes contar de cómo escala esto en Europa? Europa preocupada por la escalada de la crisis de esta guerra. A ver, el gran telón de fondo en esta situación es básicamente el temor que tienen los dos bandos, digamos, tanto los rusos con Putin como la Ucrania de Zelensky, respecto a la actitud política con la que llegará Donald Trump, y particularmente los planteamientos que él ha hecho de generar o imponer una dinámica de paz antes siquiera de acceder formalmente al cargo en su condición de presidente electo. Eso lleva, por un lado, a Biden en sus últimas semanas como presidente a autorizar el uso de un arma que Ucrania estaba empleando de manera bastante activa durante los últimos 18 meses, que es un misil táctico que se conoce como el ATACMS. Es un misil convencional de tipo modular que puede llevar cabezas perforadoras de cemento, bombas de racimo, etcétera, que tiene 300 kilómetros de alcance. Es un arma que está diseñada de acuerdo a las normas del Tratado de Regularización de Fuerzas de de Armas de Alcance Intermedio, que ya fue abandonado por Rusia y por Estados Unidos, pero que regulaba las armas de entre 500 y 2.500 kilómetros de alcance. El ATACMS tiene 300, está cómodamente por debajo, más allá de que se sospecha que tiene un poquitito más de alcance, unos 350 o algo así, y se ha usado muy activamente sobre territorio ucraniano ocupado por los rusos y sobre todo contra el puente de Kerch que conecta la península de Crimea con el Cáucaso. Ahora, el hecho de que Biden autorice el uso de esas armas y posteriormente Gran Bretaña y Francia de misiles cruceros Storm Shadow y Scalp lanzados desde aviones,
le permite a los ucranianos un cierto grado de autonomía para atacar el segundo escalón de las fuerzas de invasión, es decir, básicamente los centros de mando y control, centros de acopio logístico, etcétera, que representaban hasta ahora un santuario de las fuerzas rusas que les daba una cierta libertad operacional. Ahora, el gran temor ruso es que los ucranianos usen los Sukhoi 24 con misiles, digamos, para atacar a las bases aéreas desde donde despegan los bombarderos estratégicos con los que atacan la profundidad estratégica ucraniana, es decir, destruir los generadores eléctricos, las centrales de transmisión, etcétera. Eh, Cuestión que han hecho los dos últimos inviernos y que, comenzando ya el tercero de esta guerra, se aprestan a volver a iniciar. Entonces, en esa situación es que los Estados Unidos da esta autorización. Los rusos responden también tratando de mostrar fuerza, lanzan algunos misiles hipersónicos Kinshal que ya habían usado a principios de la guerra. Hubo de hecho un combate muy conocido entre 8 de estos misiles y una batería de misiles antiaéreos Patriot, en la cual, si bien es cierto, fueron derribados los 8 Kinshal, lo impresionante de toda esta situación es que el combate completo duró 21 segundos. Misiles volando a Mach 8, interceptores volando a Mach 4, ustedes se imaginarán que es algo que realmente no fue controlado por seres humanos, digamos. Los computadores de control de fuego hicieron toda la pega. Eh, lo que se espera en este momento, bueno, y también, perdón, se lanzó un misil balístico intercontinental, un SS-26, sin cabezas nucleares, pero solamente con sus cabezas convencionales vacías, que sirvió de mandar un mensaje que los rusos tienen un arsenal nuclear, siguen siendo una potencia relevante en ese ámbito. Pero reitero, todas estas acciones están fuertemente vinculadas a el interés de reforzar la posición o reforzar el planteamiento que los rusos y los, digamos, ucranianos van a tener que enfrentar a Trump. Ahora, y termino con que no podemos dejar de lado que Trump, de hecho, ya ha intentado estos grandes golpes internacionales. Recordemos que a Kim Jong-un lo trataba mi querido amigo Kim, perdón, la alergia de la Salud. estación. Y lo trataba My Dear Friend Kim, mi querido amigo Kim, y cuando le dijo que no estaba dispuesto a ceder su arsenal nuclear, bueno, la respuesta fue convertirlo inmediatamente en Rocketman. Por lo tanto, yo no soy demasiado optimista que Trump tenga éxito en esto, pero hasta que esa situación se despeje, y mientras nosotros estamos conversando en este momento, digamos, este jueves, claramente hay muchas cosas que están ocurriendo naturalmente de manera discreta. Estás muteada, Marisol. Ujú. Sí, Ya, perdón, Ahí. perdón. Bueno, nosotros sabemos que este tema del conflicto básicamente es por un tema de la OTAN, ¿no es cierto? O sea que en el fondo acá es uno de pasa, los factores. claro, es uno de los factores, digamos, de el que no se respetó el acuerdo que se hizo en algún minuto, hace unos tiempo atrás, Mm, que la OTAN no tuviera, digamos, de alguna forma un país que tuviera frontera con Rusia. Eso es algo que se sabe. Pero ¿tú crees que todo este movimiento digamos, de estos misiles y estas cosas que tú estás contando, tendrían posibilidades de escalar a una cosa más, digamos, como nuclear? O sea, algo que tuviera que ver con el uso de armas nucleares por los países que están en el juego. Pues, el argumento ruso es que existiría ese compromiso. La verdad es que jamás fue ratificado. No hay un documento por medio del cual la OTAN se comprometa a no crecer. Es más, la OTAN crece más bien a solicitud de los países del este de Europa, más que por obligación, por decirlo de alguna forma, para Estados Unidos, un cacho que los países como Rumania, Hungría, Bulgaria, la propia Polonia, ahora más recientemente Finlandia, sean parte de la OTAN porque los lleva, los arrastra a un conflicto que no necesariamente les interesa, menos aún a Trump. Pero dicho eso, el problema central que tenemos acá es que Putin violó los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Budapest, es decir, los acuerdos de Minsk por medio de los cuales Ucrania entregó todo su armamento nuclear heredado a la Unión Soviética, incluso bombarderos nucleares que hoy día los rusos están usando para bombardear Ucrania con armas convencionales, a cambio de no invadirlo, a cambio de comprometerse a no efectuar una agresión militar. Y luego, finalmente, también la confirmación de las fronteras de Ucrania.
Esa situación choca con una concepción que tiene Rusia tradicional de denominar lo que ellos, o más bien conocer los tres estados bálticos, Bielorrusia, la Rusia blanca, y Ucrania, como lo que ellos llaman el extranjero próximo, es decir, estados respecto a los cuales ellos reclaman una suerte de derecho de vasallaje o de control. Indudablemente eso estalla cuando en octubre del 2013 se producen los incidentes del Euromaidán y la deposición del presidente Yanukovych, que era una persona cercana al Kremlin, y la llegada de Petro Poroshenko y particularmente de Zelensky han implicado una alteración completa por, más bien, de los equilibrios de poder dentro de esta situación. El drama al final del día es que Rusia y Putin en particular se niegan a aceptar el hecho de lo que planteó en su momento Barack Obama, que es que Rusia es una gran potencia regional, pero ya no es una superpotencia en el calibre de lo que hoy día es China o de lo que hoy día es India. Es cierto, retiene un abrazo, un viejo destello de lo que fue la Guerra Fría, particularmente en su arsenal nuclear, pero ciertamente es un país que tiene la economía del tamaño de Italia y por lo tanto en esa situación no puede reclamar una posición a la posición que ellos consideran tener. Ahora, Rusia tiene un problema, digamos, de visión geopolítica. Hay autores como Alexander Dugin que plantean que es el último país, entre comillas, decente del mundo que tiene que enfrentar como gran potencia atlántica euroasiática, perdón, gran potencia continental euroasiática a las potencias del Atlántico. Le hace la OTAN, los anglosajones, los grandes poderes marítimos. Y en esa concepción, solamente se confirma que Rusia es un mundo profundamente ajeno a las comprensiones de Occidente. Rusia no es Occidente. Y eso implica, por decirlo de alguna forma, las plataformas filosóficas que representa Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, no corren ahí. Y por lo tanto, en esta estructura de comprensión de realidad, eh, estamos hablando con un ajeno, con un alien en el sentido real del término, en el sentido de una persona o de una sociedad que funciona bajo parámetros y valores distintos. Ahora, riesgo nuclear, bueno, cuando uno comienza a hablar de cosas nucleares nunca puede decir que hay un riesgo cero, pero en términos estrictos, y ya desde la década del 70, está claro que un primer uso de armas nucleares es prácticamente inaceptable e imposible de desarrollar. Queda por verse cómo lo va a manejar Putin, pero tiendo a ser bastante, no voy a decir optimista, pero no creer que eso sea una alternativa de primera maniobra o de primera opción. Fernando, más allá de constatar hechos, ¿cierto? Que uno va viendo cómo se van desenvolviendo los países, los presidentes y cómo eso va desencadenando. Al final, una guerra es te pego, te lo devuelvo, te lo vuelvo a devolver y es una escalada que no termina. Quería conocer tu opinión respecto, tu opinión, pensando que ya los actores están. Pues está Donald Trump va a dirigir, Putin va a dirigir y Ujú. los que son los que son, no los que nos gustaría que fueran. Exacto. ¿Ves eventualmente, paralelamente te pregunto por lo que está ocurriendo en Rusia y lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿hay una opción de un alto al fuego que podríamos esperar con estos dos conflictos y algunos más que deben haber en otros países que no tienen tantos medios? ¿O vamos paralelamente a esperar simplemente que bajen la fuerza, suban y bajen como lo hemos vivido cientos de años anteriormente? A ver, es que esta es la condición normal del sistema internacional desde que este nace con la paz de Westfalia en 1648. Nosotros paradójicamente nos tocó vivir un periodo comparativamente estable y ordenado, que fue paradójicamente la Guerra Fría, porque existían dos estados con poderes claramente definidos que de alguna manera contenían los conflictos. Las guerras eran cortas porque intervenían las superpotencias. La guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos árabes duró 6 días porque entró a tallar Rusia, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos. O la guerra del Yom Kippur duró 3 semanas por la misma razón. En esa situación, hoy día ya no existe ese factor. Y más aún lo que tenemos es un cambio de hegemonías. Estados Unidos se mantiene como básicamente gran gigante tecnológico, económico y militar, pero Rusia ha sido reemplazada por China y la India, lo cual significa que en toda dinámica de cambios de poder se producen variaciones de los campos de hegemonía, por ejemplo, la búsqueda china de dominio en el Océano Índico, Mar de China Meridional, sus enormes inversiones en África, en Asia Central,
en América Latina, sin ir más lejos. Tenemos el puerto de Chancay inaugurado hace unos cuantos días atrás. Todo eso marca naturalmente procesos de inestabilidad estructural. Por lo tanto, buscar esperar un mundo permanentemente pacífico no se acerca o no, más bien no obedece a la lógica de la existencia de estados nacionales que son esencialmente actores de poder. Sé que es fome y sé que es penca decirlo, digamos, pero en términos estrictos, la guerra es la agregación de violencia a la dialéctica política, y por lo tanto es parte de un proceso en el cual el uso de violencia, más aún en el marco de conflictos híbridos, asimétricos, etcétera, es un concepto de carácter continuo. De alguna manera, los 10, 12 años que tuvimos de las aspiraciones de Fukuyama, de un mundo capitalista, democrático, integrado, globalizado, demostraron ser una quimera. Y hoy día, bueno, habrán algunos que lo siguen creyendo, pero lamentablemente la historia en ese sentido, Magistrada Evita, nos recuerda que el funcionamiento del sistema internacional funciona de otra forma. ¿Mm? Mm, Oye, interesante todo lo que puede estar pasando, sobre todo por la llegada de Trump. Yo creo que el mundo se pone expectante porque es una persona que va a haber que hablar. Y de alguna manera también nos debiera preocupar a nosotros esta competencia. Tú lo señalabas recién, la influencia china en América Latina, ¿no es cierto? En Venezuela, este probable canal que podría, segundo Ujú. canal que comunique el Caribe con el Pacífico a través de Nicaragua. Eh, Rápidamente también hay capitales norteamericanos que estarían tratando de poner las fichas en algunos de nuestros puertos. De alguna manera Ujú. también la influencia que Argentina está tratando de alguna manera de proyectar hacia el Estrecho Magallanes y la Antártica. Hay, bueno, muchos indicios de cosas de que, bueno, Escenarios múltiples que están pasando al mismo tiempo. el conflicto en la historia de la humanidad es permanente. O sea, cuando las teorías pacifistas y todo de desarme unilateral, etcétera, pero la verdad que es la disuasión precisamente la que frena los conflictos. O sea, si tú quieres La eso. realidad se impone y en ese sentido es implacable. Así que, bueno, pero para matizar esta conversación, ¿qué tal, Marisol, si tú nos propones alguna canción, sobre todo que vienes regresando de Colombia? ¿Estás muteada, Marisol? ¿Eh? Qué raro, porque ¿Mm? ya. Ahí está. Eh, Mira, como vengo llegando de Colombia, de la tierra de García Márquez y también de Carlos Vives, voy a solicitarle a Marco que nos ponga La Tierra del Olvido. Es una Perfecto. canción preciosa. Preciosa, es un poquito como era el Ciudad para Chile. Yo creo que identifica tremendamente a los colombianos que viven en el exterior de su país. Así que preciosa canción y que Ujú. vamos a poder gozar de Carlos Vives ahora en el Festival de Bella. No nos dejen, ya volvemos luego de escuchar a Carlos Ujú. Vives con La Tierra del Olvido. Bueno, ya estamos de regreso con esta linda canción de Carlos Vives. Realmente es muy emotiva y si uno ve los videos que hay en YouTube de la canción, uno ve los paisajes de Colombia. Tengo un primo que tuvo la suerte de vivir 2 años en Colombia, era agregado de defensa ya, y siempre me decía, los paisajes de Colombia tienen todo, tienen cordilleras, la fruta que uno se puede imaginar, diferentes temperaturas, eh, y están 5 horas más cerca de Estados Unidos, un socio Lo cual comercial no es menor. importantísimo, que no es un tema menor. Así que Colombia realmente es un gran país y bueno, los que han podido viajar y conocen Colombia, yo creo que Medellín es algo extraordinario de conocer y por supuesto Cartagena, que es un lugar realmente precioso. Oye, Fernando, bueno, vamos a aterrizar en Chile ahora. Pasaron las elecciones municipales y regionales, ¿no es cierto?, tan importantes, y alguien definía que, como dicen las elecciones, eh, no se gana, no se pierde, sino que se explican, y bueno, una explicación que me gustó por lo sencillo y simple es que el 27 de octubre hubo un campeonato donde se jugaron 4 partidos, 3 los ganó la oposición y uno pasó al alargue. Y ese alargue que se jugó el domingo pasado, el oficialismo eh, habría ganado, porque
ganó la mayoría de los gobiernos regionales, pero resulta que de 15 que tenía bajó a 10 y la oposición que tenía una subió a 6. Pero además, en los que ganó el oficialismo, hay una mayoría importante en 6 de esas regiones de, de cores o de consejeros regionales que son mayoría, por lo tanto va a haber un trabajo de fiscalización en la asignación de recursos mucho más exhaustivo, mucho más riguroso, y bueno, y se van a seguir destapando seguramente aristas, como le llaman ahora, del caso Fundaciones. ¿Cuál ha sido tu visión de este proceso y cómo se proyecta lo que viene para adelante? A ver, en términos generales tenemos que recordar que tenemos un sistema político profundamente fragmentado, donde hay 21 partidos políticos con representación parlamentaria y además existen otros 9 en formación, por lo tanto vamos a llegar a 30 si es que no hay reformas políticas en el más breve plazo. Esto además se complica porque las elecciones de gobiernos regionales representan 4 autoridades diferentes, 2 de ellas colegiadas, digamos, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales, todos los cuales se eligen de forma diferente, salvo concejales y cores que utilizan un sistema proporcional y en el caso de alcalde es un sistema uninominal, digamos, gana el que saca un voto más, mientras que en el sistema de gobernadores, si no se obtiene 40%, se va a una segunda vuelta. Esto nos llevó al enredo del pasado 27, donde tuvimos una elección de 2 días, digamos, con 4 votos, algunos de ellos de dimensiones gigantescas, etc. Eh, las- Siempre se ha dicho que uno gana o pierde de acuerdo a las expectativas. En ese sentido, la derecha consiguió, en particular las oposiciones en general, porque hay que incluir también a demócratas y amarillos que se definen como de centro, consiguieron un triunfo bastante considerable en términos de, por primera vez, obtener tanto mayoría en cores, perdón, mayoría en concejales a nivel nacional, tanto en cargos elegidos como en votos emitidos. Lo mismo ocurre en consejeros regionales, digamos, donde se obtiene también una mayoría bastante sustancial y en municipios gobernados y en porcentaje de votos municipales y también población gobernada. Todo lo cual implica un escenario bastante favorable en términos de que tradicionalmente se considera que la votación de concejales es un predictor bastante preciso, empírico, pero bastante preciso de lo que van a ser las suertes de las elecciones parlamentarias posteriores. Y en ese sentido, las oposiciones podrían aspirar a tener, digamos, el control del Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, cuestión que, como ustedes comprenderán, ha sido el calvario de todos los gobiernos desde digamos, desde la reforma malhadada del ministro Peñilillo. Dentro de eso, la oposición, el oficialismo, el gobierno, tenía un profundo temor de verse arrasado. No lo fue tanto. La verdad es que obtuvo una inferioridad sólida de más de 1 millón de votos en las categorías de cores, concejales, etcétera. Pero logró de alguna manera estabilizar un poco la situación, producto probablemente de algunos errores de la propia oposición en términos de definir escenarios complejos como batallas decisivas, como fue el caso de Francisco Rego en Santiago. Santiago. Recordemos que Francisco Rego era una persona que fue un candidato básicamente por descarte, que llegó simplemente a llenar un vacío y que iba a salvar el honor. Nadie esperaba que pasara segunda vuelta y quizás algunos ánimos se volvieron quizás demasiado hambrientos, digamos, en la búsqueda de obtener esa posición. Lo mismo en Valparaíso, donde ocurrió un desastre para las fuerzas de oposición, cuando la candidatura de María José Hoffman, Pepa Hoffman, que llegó a la región de una forma un poco agresiva, digamos, digamos, defenestrando a Luis Pardo de Renovación Nacional, un conocido abogado local que fue diputado por la región, etcétera, confiando en su presencia nacional y en su calado nacional. Lamentablemente, la derecha fue en 3 candidaturas separadas, no hubo opciones de demócratas o amarillos por la región,
Y finalmente, si bien es cierto, María José Hoffman pasa a segunda vuelta, fracasa en conseguir capturar los votos de la oposición y obtiene 115.000 votos menos que la sumatoria de los tres candidatos de derecha de primera vuelta. Eso nos transmite varios mensajes. Probablemente votantes de Millones, de Manuel Millones, no votaron por Hoffman o derechamente no salieron a votar. Se produjo porque tampoco se puede explicar por blancos y nulos, que de hecho fueron menos que en la primera vuelta, es decir, hubo una elevada movilización. ¿Cómo se explica esto? Bueno, probablemente por el arraigo territorial que tiene Sergio Mundaca. De la misma forma, también las redes que él tiene, él proviene del activismo ambiental, digamos, particularmente los temas de agua. Su gran, digamos, plataforma de votos es el Valle de la Concagua. Y si bien María José Hoffman fue diputada por San Antonio, la verdad es que ella siempre ha sido una actriz de política nacional, lo cual implica que nunca fue asociada a San Antonio, sino que más bien como una figura del eje central de la UDI. Ahora, estas dos competencias opacan dos otras, digamos, grandes victorias que tuvo la oposición. En Coquimbo, donde se consigue un triunfo contundente sobre el candidato del Partido Comunista, digamos, en una relación 60-40, digamos 60-30, en los cuales Coquimbo, siendo una región tradicionalmente de izquierda, consiguió una victoria y una hegemonía importante. Más aún, si bien un candidato de Bópoli, digamos, pero con una potencia bastante particular. Y luego el caso de la victoria de Yacaman Bio, en Bio. Concepción. Claro, donde, si bien es cierto, Alejandro Navarro ciertamente era un candidato débil, tenía una carga simbólica muy potente para los grupos más bien de izquierda radical y de sectores más bien asociados a la revolución bolivariana. El soldado de Maduro, como se lo conoció durante tanto tiempo, fue derrotado 72-28. Esas dos derrotas, si bien es cierto, la izquierda gusta de decir que ellos gobiernan una cantidad de cerca del 75% de la población, ello está asociada a incorporar dentro de su situación a liderazgos que corrieron como independientes. El propio Rego, eh, el propio Mundaca, que si bien es cierto son cercanos al Frente Amplio, en el caso de Mundaca, al oficialismo en el caso de Rego, no lo hicieron con las banderas propias, digamos, sin el peso de esa situación. Mundaca, de hecho, ha sido muy duramente crítico. Por lo tanto, genera una situación de una cierta vaguedad en la cual, superada quizás la euforia inicial de haber evitado un colapso completo, el oficialismo va a tener que comprender que está enfrentando un escenario político muy difícil para las próximas elecciones, digamos, esta vez nacionales, donde la verdadera batalla no va a ser tanto en la presidencial, porque al menos mientras se mantenga el actual sistema político, el verdadero desafío es el control de la Cámara de Diputados y la derecha, y unido a demócratas y a amarillos, consigue de esa forma una posición bastante expectante y bastante potente para hacerse, si no con el control de la sala, por lo menos en este sistema que un poco ciúticamente se llama de geometría variable, pudiera obtener un grado de control bastante mayor al que ha tenido otros presidentes con anterioridad. Como fuere, esta es por lejos la mejor posición en la cual la derecha en general se ha encontrado después de una elección regional desde hace más de una década, tanto en sus propios gobiernos, bajo Sebastián Piñera, como en gobiernos de Michelle Bachelet y hoy día con Gabriel Boric. Por lo tanto, la verdad es que yo tiendo a ver el escenario bastante bueno, que pudo haber sido mejor si es que las derechas se hubieran unido, las oposiciones completas hubieran ido en una sola lista, etcétera. Ahora, eso era difícil aconsejarlo porque simplemente no cabían por la cantidad de partidos, pero hubieran ido un poco más cooperativamente y no hubiese producido esta guerra fratricida como la que se vio en la campaña de primera vuelta de gobernadores acá en Viña, digamos, o algunas disputas a nivel de core, o sobre todo de concejales y alcaldes. Los resultados pudieran haber sido un poquitito mejores. Interesante el análisis, Fernando, porque realmente estamos en una posición bastante complicada
no sé, para ver el asunto para el Ujú. 2025, pero me gustaría preguntarte algo en dos ámbitos. Uno es, salió una declaración de Jaime Varas, que fue, ¿no es cierto?, el que apoyó a María José Hoffman, que dice que forzó la segunda vuelta, que de otra manera, si no hubiera sido ella la persona que competía, tal vez Mundaca hubiera ganado en la primera vuelta, ¿ya? Y demostró ser más competitiva. Y eso me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Y la segunda es esto eh, de poner candidatos que no son de las regiones, principalmente en la nuestra, porque nosotros ya hemos visto, conversábamos que todos los candidatos que han salido, que han venido de otros lugares, no han tenido la fortuna de ser elegidos, ¿ya? Y Ujú. esta es otra vez. Entonces, ¿cómo ves tú el hecho de que hubiese acá dentro de la zona nombres digamos, para posibles candidatos el día de mañana? ¿Cómo ves eso? Y las dos cosas, A sí. ver, claro, a ver, el señor Varas tiene que decir lo que tiene que decir, porque, bueno, tiene que hacerse cargo de una derrota brutal. La verdad es que nadie puede comenzar después de la segunda vuelta a plantear, vuelvo a reiterar, estructuras de geometría variable respecto a la primera. El hecho concreto es que el señor Mundaca en la primera vuelta nunca superó el 33% y la verdad es que es bastante difícil. Por el contrario, hay buenos argumentos, todavía tentativos, pero hay buenos argumentos para sostener que fue el rechazo a Hoffman el que llevó a que mucho votante de derecha tradicional, a ver, perdió en todas las comunas, digamos, perdió en Zapallar, perdió en Papudo, perdió en Cachagua, o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Dato mata relato. Y en un segundo lugar, sí, ciertamente hay candidatos locales, hay muchos candidatos locales, lejos de haber una sequía, el problema es que quizás hay una cantidad realmente importante de personas bien calificadas para poder actuar. Entonces se necesita un proceso de selección de candidatos rápido, un proceso de acercamiento entre los partidos también rápido, y finalmente se necesita una campaña metódica, sostenida y bien llevada a cabo, no gobernada o administrada por, entre comillas, eh, caudillos de votos autodesignados o cosas por el estilo. Hay que comenzar a comportarse profesionalmente y si no, no hay que quejarse, porque al final, en esta ocasión, se tienen todas las cartas en la mano y si es que se pierde, va a ser por culpa de la derecha, no digamos, de los marcianos o de las manchas solares, digamos. O sea, hay que entender que esto tiene claramente un responsable. Y en ese sentido hay que comenzar a medir las consecuencias y los alcances, porque si bien es cierto, todos los partidos tienen legitimidad en querer tener la máxima cantidad de candidatos y perfilar su posicionamiento, ello no puede ser excusa para tratar de eh, torpedear al sector en la búsqueda de un beneficio. Eso tiene una expresión, digamos, que es la pelea por ser el último capitán del Titanic, digamos, es decir, pelear por ser cabeza de serie en un proceso condenado al fracaso. En esta situación, bueno, y hay otro dicho, digamos, dura tan poco la campaña y es tan largo el olvido, digamos, posterior, los 4 años que vienen después de haber llevado a cabo una campaña fracasada. Por lo tanto, en esa situación el gran desafío es sentarse, ojalá sin publicidad, ojalá sin recriminaciones, a conversar en serio desde una hoja en blanco cuáles son las mejores alternativas para el próximo año. Y en esa ciertamente tiene que haber una preferencia absoluta por candidatos locales o de firma o de sello local. Eh, Creo yo que las lecciones que estamos teniendo, el presidente Piñera en su momento que buscó ser candidato a senador se bajó, Joaquín Lavín perdió, Andrea Molina perdió, Iván Poduje perdió, digamos, María José Hoffman perdió, es decir, ¿qué más se necesita, digamos? O sea, las demostraciones están ahí. Seguir insistiendo, el viejo dicho de Hoffman, digamos, perdón, de Einstein. eh, la locura es creer que las cosas van a ser distintas si se sigue haciendo lo mismo. Mm, gracias. Fernando, yo te iba a preguntar, discrepo un poco en respecto de que esté bien, bien claro o que esté bien aspectado el panorama para la derecha en el próximo año. Yo creo que cada vez se ha demostrado que cuando se confía en que no, ahora nos va a ir bien y se da por muerta la izquierda, yo creo que se han cometido No, muchos errores. Yo creo que ellos han demostrado que son muy malos gobernando, pero son extremadamente buenos extremadamente haciendo campaña. haciendo campaña.
son muy Exactamente. buenos campañeros, son muy buenos creando personajes nuevos. Si no es la mamá, que era Bachelet, bueno, te pongo a un cabro joven sin experiencia, que ahora era toda experiencia con Orrego y se lo olvidó y ahora era importante la experiencia. Bueno, cuando ellos tenían el inexperto, ahí valía la inexperiencia. Entonces después te ponen una niña, después te ponen un animalí y te van Sí. cambiando la zanahoria y constantemente se van a reinventar. Yo creo que en este momento, si la Ujú. elección de presidente fuera mañana y va Bodanovich, hoy día sale Bodanovich y nada de Matei y que no, que la derecha viene bien, y gana Bodanovich. Yo no sé si en un año más él se va a presentar o ese va a ser el escenario, pero hoy día, con uno de los mejores años de la derecha, los últimos 2 o 3 años, aún así gana Bodanovich. Entonces, ahí yo te No, pregunto, yo creo, pero a sí, ver, no, sí, es no, mi sí, opinión. sobre la base de data dura, digamos, series de encuesta, digamos, admitidamente cada vez quizás no será la mejor, pero tiene la ventaja de tener series. Si uno revisa de la 555 a la 567, que es la de esta semana, uno ve notablemente que atributos críticos, como por ejemplo experiencia para gobernar, se le da a Bodanovich del orden del 1 al 2%. Por lo tanto, no, a ver, que es un objeto de campaña que puede ser trabajado, está fuera de toda discusión. Pero el punto central en esto es que no, la derecha no va a ganar jamás si cree que está lista y puede ganar sin hacer la pega. Además de eso. El problema es que la derecha es floja y la derecha no hace la pega. La derecha está convencida que por obra y gracia de Dios, un buen día todo el mundo va a amanecer de derecha. Y no, eso no ocurre. Esa situación ha ocurrido solamente en situaciones extraordinariamente críticas, donde no solamente la derecha, sino que amplios sectores del centro e incluso algunos de izquierda tuvieron miradas coincidentes, como fue, por ejemplo, el caso del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, digamos, el rechazo al primer proyecto constitucional. En ese sentido, hay que dejar un poquitito el tema amateur y hay que comenzar a hacerlo en serio. Y eso significa utilizar data, correlacionar elementos. De alguna manera las campañas tienen que dejar de ser hechas con la guata, con las ganas y con buena onda, y comenzar a hacerse de manera profesional, con recursos. Los partidos tienen que asignar analistas, evaluadores, especialistas electorales. Hay que seleccionar mejores candidatos de un pool que tiene que ser confeccionado de manera anterior. Es decir, hay que hacer la pega. Y en ese sentido, y eso así se hace en Europa, así se hace en América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Es decir, por favor, si no se sale a cazar con Z candidatos, lo que se tiene un pool de candidatos que ya están previamente definidos de acuerdo al escenario y al ambiente comunicacional del momento. Existen candidatos especialistas en gestión, candidatos mucho más cercanos de manera emocional, y por lo tanto hay una plataforma, son reservas de un equipo que están sentados en la banca esperando a salir. Y no hay que andarle implorando a gente o deteniendo a gente que tiene una muy elevada visión de sí mismo, digamos, tratando de postular. Ahora, la izquierda también tiene problemas. La vieja experiencia de conducción tradicional de campaña, que es propia de la concertación, hoy día está fuertemente golpeada. Y vamos a tener un espectáculo particularmente dramático de eso cuando veamos en nuestra propia región los intentos de Diego Ibáñez y el diputado Brito de subir a una candidatura senatorial, mientras en paralelo corre Sharp por fuera, tratando de negociar, mientras el Partido Socialista va a buscar, y el PPD van a buscar retener los cupos de Allende y de Isabel Allende, perdón, bien digo, y de Ricardo Lagos Weber, mientras, Súmale y a bueno, Pamela Giles, súmale a y a Pamela Pamela Giles. Giles, etcétera. Bueno, ahí va a haber un desastre. Y además va a haber que llenar los cupos de las candidaturas a diputados locales. Por lo tanto, esto va a ser una batalla donde las puñaladas y las botellas quebradas van a volar, digamos, con bastante intensidad. No, Y me no sé si atrevería a viste decir, no sé si viste la imagen ayer que ya la izquierda ampliamente estaba reunida en la casa de, no me acuerdo quién fue, pero ya están Tomás con el Hirsch, mapa definiendo los candidatos. En eso son mucho más pero hábiles. cuidado, cuidado, se reunieron donde Tomás Hirsch, porque Tomás Sí. Hirsch fue el que se fue soltó que habían hecho un asado en Cerro Castillo. Pero si tú revisas la cantidad de concurrentes a esa, te vas a dar cuenta que simplemente por aritmética no pueden ir en una sola lista. No da, simplemente, por física. Y hay demasiadas cuerdas para ese tronco.
Y luego, en combinación, también eso tampoco calza con las aspiraciones. Y ahí tú tienes un problema eh, brutal, porque al Frente Amplio le fue mal y al Partido Comunista le fue pésimo en estas elecciones. Por lo tanto, lo que alguna vez fue apruebo dignidad va a enfrentar un problema muy grave en términos de la necesidad de reverdecer laureles en la parlamentaria, donde, reitero, además van a tablero vuelto, donde no pueden llevar una Isabel Allende aparentemente enferma y un Ricardo Lagos Weber que cumplió sus periodos, digamos, bueno, también Isabel Allende, en un escenario en el cual van a necesitar con desesperación llegar a una decisión relativamente rápida. Las peleas que va a haber antes de las primarias en mayo va a ser un espectáculo brutal. Es en ese esquema donde tenemos que producir las reuniones, porque si es por eso la derecha también se está reuniéndose. Las meras reuniones no producen nada. Lo que hay que producir son resultados y eso es una cosa completamente distinta. El gran mérito de la izquierda, que de alguna manera les aguó la fiesta, fue haber conseguido muy tempranamente una lista común de candidatos a alcalde. Eso les torpedeó la lista común para gobernadores, les torpedeó la lista para concejales. Bueno, ahí tenían que ir separados nuevamente por un tema aritmético. Pero en términos estrictos les complicó mucho el trabajo distinto. Hay que completar y consolidar esto, y que va a ser una pega dramática, lo va a hacer. Pero eso tiene que ser armado durante este verano, porque si no va a ser un desastre. Y Así es. me callo, Mira, ya don estamos Reinaldo. en el final del programa, se nos pasó, nos faltó tiempo, definitivamente. Siempre. Porque algo que yo creo que en el análisis, la izquierda no tiene figuras presidenciales sólidas que puedan. Tanto Claudio Rego Aún. como Bodanovich, ¿no es cierto? Dijeron Cuando nosotros están en cargo. para lo que nos presentamos, que son, qué sé yo, alcalde de Maipú, gobernador de la región metropolitana, pero yo creo que el no tener una figura ancla ya, como existe Evelyn Matei o como existe José Antonio Kast, ¿no es cierto?, que están reconocidos en el sector de la derecha, yo creo que eso le va a pesar. O sea, la figura ancla que, que lidera toda Que puede ordenar. Ujú. puede Exacto. ordenar, tocar el bombo, ¿no es cierto?, para que nadie pierda el paso, los demás atrás. Yo creo que ahí la izquierda, si no se organiza bien, por eso que están desesperadamente tratando de convencer a la señora Bachelet, a un Bachelet 3, que yo creo que sería horroroso para el país. Bueno, te agradezco tremendamente tu tiempo, tu disposición. Sabemos que tienes Por favor. otra actividad dentro de unos minutos, así que muchas gracias. Efectivamente. Y dentro de poco tiempo seguramente vamos a estar conversando cuando ya estén los candidatos más clarificados. Así que muchas gracias. Fernando, Por le dejo favor. también el micrófono para que mis colegas se despidan brevemente. Por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Marisol, Bueno, muchas gracias también por venir, Fernando, una vez más. Siempre es tan interesante escucharte y solamente pedirles a los partidos políticos y similares que escojan personas de la región. Vayan preparando ya a las personas que corresponden en cada una de las regiones para que podamos tener efectivamente una regionalización y que el centralismo se quede en Santiago. Sí, yo creo que la UDI va a volver a llevar a la Pepa de senador, así que no creo que vayan a escuchar ese mensaje, pero bueno, nos vemos la próxima semana, muy interesante el programa y ahí atento Ujú. ahí todos los días jueves en el Vamos Somos Chilenos. bien, hasta el próximo jueves 5 de diciembre, entrando al fin de año. Que tengan un excelente fin de semana. Efectivamente. Lo Chao, mismo. chao. Hasta luego. Feliz fin de semana.